Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Muy buen día para todos y para todas. Sean bienvenidos a este espacio de oración y reflexión desde la palabra de Dios en la capellanía de la Fundación Valle del Lili. Hoy es domingo 2 de agosto del 2020, 18º domingo del tiempo ordinario. Desde el pasado 6 de marzo del presente año, nos hemos visto abocados a sufrir las consecuencias de la pandemia del coronavirus, que hasta ese momento parecía de película y que solo ocurría en otras latitudes. Habiendo aumentado exponencialmente el número de contagiados, más de 300.000, y contando ya con más de 10.000 pérdidas humanas, así como sometidos a repetidas cuarentenas voluntarias y obligatorias, y sufriendo las consecuencias que ello implica en una economía tan informal como la nuestra, economía que para una gran mayoría de nosotros es la del día a día, del rebusque. Nosotros los hombres y mujeres de fe, los que buscamos de Dios y esperamos de Él una palabra que ilumine, estamos llamados a descubrir esa voluntad amorosa y salvífica de Dios para nuestras vidas y para este momento histórico. La experiencia vivida por otros países los ha llevado a proponer estrategias para evitar que el contagio siga aumentando. Y es así como encontramos las famosas 3C que hay que evitar. Lugares cerrados, es decir, con poca ventilación, concurridos, con mucha gente alrededor, y cerrados, que supongan el contacto con otra persona. Estamos seguros que esto no es un capricho y que muy por el contrario, reforzados por el uso del tapabocas y el lavado frecuente de las manos, nos preservará de las funestas consecuencias que trae el contagio. Si bien es cierto que esta pandemia ha despertado en la humanidad una cierta corresponsabilidad con la salud, la vida y el bienestar de los demás, esto muy a pesar de personas que siguen desafiando todas las recomendaciones y que antes bien, exigiendo el respeto de su libertad, no dudan en poner en riesgo a los demás. También lo es que nos debe llevar a nosotros los creyentes a tener una mirada de fe y por tanto no solo velar por el bienestar de la vida temporal, sino también estar en capacidad de cuidar de la vida eterna. La Iglesia, nuestra Madre, a través de la celebración del misterio de Cristo en la liturgia, viene en nuestra ayuda y también nos propone la triple C como antídoto o vacuna contra ese virus de la indiferencia, del desamor, del egoísmo, que se propaga con tanta rapidez entre nosotros y cuyas consecuencias son igual o peor de desastrosas que las de la pandemia actual. Consolación, certeza y compasión. La consolación. El profeta Isaías, en su famoso libro de la Consolación, capítulos 40 al 55, nos trae una palabra de consuelo en medio del sufrimiento, de la angustia, de la vaciedad, del sinsentido. Escuchen sedientos todos, acudan por agua, vengan también los que no tienen dinero. Y es que realmente en el desierto, así como en lo cotidiano de la vida, el agua es fundamental, pues ella es la fuente misma de la vida, trae frescura, limpieza, purificación, etc. Pero el consuelo que viene de saber que podemos tener acceso al agua empieza por la capacidad de escuchar a Dios, y es aquí donde nosotros los creyentes tenemos que descubrir en la palabra de Dios, en la escucha de la palabra de Dios, el consuelo en medio de esta situación tan adversa que vive la humanidad. El profeta Isaías, en este libro de la consolación, ve
el declive del imperio de Babilonia y el ascenso del imperio persa. También en el mapa geopolítico de nuestro mundo encontramos potencias que van disminuyendo y otras que están aflorando y perfilándose como las dominadoras. Inclinen su oído, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Es la recomendación que nos hace el profeta para que experimentemos consolación. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros los creyentes debemos ser los beneficiarios de ese consuelo que viene de la escucha de la palabra de Dios. Y debemos ser nosotros los que celebramos la fe, los consoladores de esta humanidad, proclamadores de la palabra que consuela. Certeza. Descubro en el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos esa certeza que tiene el apóstol. Dice el apóstol: estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia alguna, ni profundidad, ni otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Ese convencimiento, esa certeza de que el amor de Dios ha encontrado toda su encarnación en el sacrificio redentor de Jesucristo, nos tiene que llevar a nosotros los creyentes, hermanos, a desafiar cualquier cosa en la vida. La certeza del amor de Dios manifestado en Jesucristo lo tenemos aquí en cada Eucaristía que celebramos. Dice el Señor: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es la sangre que derramo por ustedes. Aquí está la certeza del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Una entrega sacrificial, Y por eso, hermanos, sea que sigamos la Eucaristía virtualmente a través de los medios de comunicación o que podamos ir en aquellos lugares donde ya se abren los templos, pues es esa certeza la que nos tiene que mover a pararnos firmes, a estar fuertes, sólidos frente a cualquier adversidad en la vida. El Señor está realmente con nosotros y la prueba de que nos ama es que vuelve y actualiza su sacrificio redentor en cada Eucaristía. Confianza, consolación, perdón, certeza. Y ahora descubro, hermanos, en ese texto, tanto del Salmo 144 como del Evangelio de Mateo, en este capítulo 14, dice que Jesús, la gente lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Y me parece, hermanos, que esa compasión, la tercera C, consolación, certeza, compasión. Esa compasión es la que necesita hoy nuestro mundo. Una compasión que es fruto del encuentro personal de Jesús con su Padre. Después de la muerte de Juan el Bautista, él se marchó de allí en barca a solas a un lugar desértico. Él quería estar en intimidad con su Padre. Y allí es donde el corazón se capacita para ser compasivo. En el momento de la oración, de la intimidad, en ese momento, en esa búsqueda que debemos tener todos de querer conocer, amar y cumplir la voluntad del Padre. Por eso cuando ve a la gente, él siente compasión, cura a los enfermos y él despierta en los discípulos esa solidaridad, esa fraternidad que el egoísmo, que la insolidaridad, que la indiferencia tienen opacado.
Todos tenemos algo para compartir. Todos podemos compartir algo. Y vamos a quedar todos satisfechos y va a sobrar para dar y convidar. Si fuéramos verdaderamente pobres al estilo del Evangelio, seríamos ricos. Hermanos, enfrentemos este virus, esta pandemia del coronavirus, con todo lo que las autoridades nos recomiendan. Pero también desde la fe enfrentemos con estas aptitudes de consolación, escuchando la palabra, de certeza, viendo el sacrificio de Cristo que hace, sacrificio redentor por ti y por mí, y de compasión, fruto de la intimidad con el Padre y manifestada en la solidaridad y en la fraternidad. Con esto combatamos, hermanos, ese mal que nos mata, el egoísmo, la indiferencia, el desamor. Que como la Santísima Virgen María, siendo dóciles al Espíritu, podamos ser fieles a la palabra que recibimos. Un feliz y santo día.